Hola a todos. En este video vamos a hacer una introducción a lo que vendrían a ser los vectores en la base ortonormal cilíndrica. Entonces, en la base ortonormal cilíndrica vamos a tener que, como vamos a definir el espacio, pues vamos a necesitar tres vectores. Estos vectores van a ser el vector ρ unitario, el vector φ unitario y el vector z unitario. Decimos que son unitarios, pues ya que es una base ortonormal, entonces por normalidad estos vectores deben ser unitarios. Luego vamos a tener que, como es ortogonal, pues entre ellos, entre el ρ y el φ unitarios, van a tener un ángulo de 90 grados, entre el z y el φ van a tener un ángulo de 90 grados, y entre el z y el ρ van a tener un ángulo de 90 grados. Este ángulo, este vector ρ unitario, vamos a tener que apunta en dirección en la que crece ρ. Entonces miremos, parémonos en este punto y empecemos a ver hacia dónde crece ρ. ρ empieza a crecer en esta dirección, ¿vale? Entonces iría en aquí este vector iría apuntando hacia acá. Φ, si ustedes recuerdan, φ es este ángulo que nosotros mediríamos aquí en este sentido. Pues entonces miren, cada vez que yo me voy moviendo en este sentido, es que va aumentando φ y yo voy describiendo esta circunferencia. Entonces, como tal, φ va a ser tangente a esta circunferencia y va a ir apuntando en la dirección de crecimiento de la coordenada φ. Y por otra parte, vamos a tener que z es el z de toda la vida y también apunta en dirección de crecimiento de z. Si nosotros vemos, pues miren que aquí en este sentido es que va creciendo la coordenada z y entonces en este sentido iría φ. ¿Listo? Perdón, z. Bien, como es una base ortonormal, nosotros hemos mencionado en videos anteriores que cuando nosotros hablamos o definimos los productos cruz entre los vectores de la base, ellos iban a seguir un orden cíclico. Ese orden cíclico, para este caso, va a ser, si hacemos ρ cross φ, nos va a dar z. Miren que si nosotros hacemos ρ φ, que sería en esta dirección, pues el resultante vendría a ser este. Luego, si hacemos φ cross z, es decir, que nos vamos de aquí hasta acá, pues el resultante por la mano derecha tiene que seguir en esta dirección, que vendría a ser el ρ unitario. Luego, si hacemos z cross ρ, ¿vale? Entonces z cross ρ, pues vendría a ser desde este vector z hacia ρ, haríamos la ley de la mano derecha y nuestro pulgar apuntaría en esta dirección de φ, ¿vale? Bien, ahora si nosotros tenemos un campo vectorial, por ejemplo, un campo vectorial que nosotros tengamos, en este caso, campo vectorial f, y que solamente tenga componente en z, aquí z, entonces, ¿qué va a hacer? Ustedes ya saben que los campos vectoriales le asignan un vector a cada punto del espacio. Entonces, en cada punto del espacio nosotros tendríamos vectores apuntando hacia arriba, así como en esta gráfica. Listo, vamos a tener estos vectorcitos apuntando hacia arriba, hacia la dirección de z. Luego, si tenemos un campo vectorial de la forma f en φ, el componente en φ, y esto por un vector φ unitario, pues recuerden que a cada punto del espacio nosotros le vamos a asignar un vector. Este campo vectorial φ lo que hace es rotar, habíamos dicho. Él va describiendo o haciendo tangencial a esta circunferencia en cada punto. ¿Listo? Y a estas otras circunferencias también va haciendo aquí tangencial a las circunferencias que son la sección transversal de este cilindro. ¿Listo? Si nosotros tuviéramos por acá otra circunferencia más grande, pues tendríamos aquí sobre esta circunferencia nuestros vectores de φ unitario. ¿Listo? En dirección de φ unitario. Porque recuerden, miren, en esta dirección sería en la que iría creciendo φ. Cuando nosotros nos movemos así, cuando escribimos esta circunferencia de esta forma, en este sentido, pues así es que va creciendo φ.
¿listo? Recuerden que aquí podría ser un phi igual a 0, aquí un phi igual a pi cuartos, por ejemplo, aquí un phi igual a pi medios, por acá un phi igual a 3 pi medios y así sucesivamente. Entonces vamos describiendo esa circunferencia. Y recuerden, los vectores unitarios siempre van a ser o van a apuntar en dirección de crecimiento de las coordenadas. Por otra parte, si tenemos un campo vectorial f que tenga solamente componente en ρ, entonces estos campos vectoriales van a tener esta forma que nosotros veríamos aquí en esta gráfica. Listo, entonces recuerden que a cada punto del espacio un campo vectorial le asignaría un vector, ¿vale? Según sea la coordenada, pues va a ser el largo de ese vector. Entonces, como tal, nosotros tendríamos aquí que este vector apuntaría en dirección que vendría a ser normal a este cilindro. ¿Listo? El vector ρ unitario. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que hacemos es trazar radios y entonces en esta dirección el radio crece en este sentido. Ahora en esta otra dirección el radio crecería en este sentido. En esta dirección el radio crece en este sentido. En esta otra dirección el radio crece en este otro sentido. Entonces, miren que por cada dirección que nosotros tengamos aquí, nuestro vector R va a tener, valga la redundancia, una determinada dirección. Lo que tienen estas nuevas bases que nosotros estamos definiendo aquí, que la primera que estamos analizando vectorialmente es la cilíndrica, pues que no es como en los campos que nosotros teníamos descritos por coordenadas rectangulares. Si nosotros describimos en campos en coordenadas rectangulares, miren que si nosotros tenemos un X unitario, por ejemplo aquí, un campo vectorial que es solamente componente en X unitario, pues miren que todos apuntan siempre en la misma dirección. Pueden ser más grandes o más pequeños, pero apuntan siempre en la misma dirección. En esta base coordenada nos hemos dado cuenta que en cada punto del espacio los vectores van a tener diferentes direcciones. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque estas coordenadas crecen de manera diferente. ¿Vale? Entonces miren, esta es la coordenada, por ejemplo, ρ igual a c sub 1, y esta otra, por ejemplo, que sea la coordenada ρ igual a c sub 2, pues entonces apunta en esta dirección aquí, hacia afuera, ¿vale? Entonces esta sería la dirección del vector ρ unitario. Otra forma en la que se puede saber hacia dónde va a apuntar un vector es que ellos siempre van a ser normales a los planos que generan su coordenada constante. Por ejemplo, recuerden que z nos generaba un plano aquí. ¿Listo? La coordenada z igual a c nos generaba un plano. Entonces miren que todos estos vectores que nosotros tendríamos aquí son normales a este plano. ¿Listo? Todos estos son normales a ese plano. Que ese plano pues podría ser esta sección aquí transversal del cilindro, ¿no? Entonces ahí todos los vectores z van a ser normales. Por otra parte, para nuestro vector que apunta en dirección phi unitario, pues recuerden, miren que nosotros habíamos dicho que cuando teníamos un phi igual a constante, coordenada phi, recuerden, esa es coordenada phi igual a constante, nos salía este plano de aquí. Entonces miren que este vector phi unitario que nosotros tenemos aquí va a ser normal aquí a nuestro plano. ¿Listo? Si nosotros tenemos un phi que está por acá atrás, pues entonces ahí tendríamos otro plano de esta forma y ahí el vector unitario apuntaría en esta dirección. ¿Listo? Luego, para nuestra coordenada ρ, recuerden que cuando nosotros hacíamos ρ igual a constante generábamos era un cilindro. Entonces ahora vamos a tener que todos estos vectores ρ unitario van a ser aquí normales a este cilindro. ¿Listo? Van a ser ahí normales a la superficie que generaría el ρ constante. Y en cualquier punto que nosotros tengamos por aquí, siempre van a ser normales ahí. ¿Listo? Entonces, de esta forma, nosotros vamos a tener que si ustedes observan un campo vectorial que rota en este sentido sobre un creando una especie de cilindro, así como estamos aquí, pues entonces ustedes van a utilizar esta coordenada phi unitario, ¿listo?
este vector phi unitario para describir ese movimiento. Por ejemplo, digamos que sea el movimiento de una partícula que va así rotando. Entonces ustedes dicen pues que esa partícula tiene una velocidad v igual a una magnitud v en dirección phi unitario. ¿Listo? O si tienen un campo, que podría ser por ejemplo un campo eléctrico, que va en este sentido, que sea por ejemplo el campo eléctrico que genera un conductor, pues entonces ustedes van a decir que ese campo eléctrico E va a ser igual a E en dirección ρ unitario. ¿Listo? Bien. Cosa que, miren que aquí es fácil describirlo, solamente necesitamos un vector ρ unitario para describir este campo vectorial. A este campo vectorial solamente necesitaríamos un phi unitario. Y si nosotros utilizáramos nuestra base canónica, la x unitario, y unitario, sería una combinación, un vector que va a tener un x unitario más un fy unitario, esto es xy, más un fz, z unitario. Listo, que esto va a ser bastante complicada esta expresión. Entonces, miren que solamente con un ρ unitario ya tendríamos todo esto, solamente con un phi unitario ya tendríamos todo ese campo vectorial que estamos describiendo ahí. Ahora, recordemos que como la base es ortonormal, nosotros vamos a tener que entonces el producto punto de los vectores consigo mismo va a dar 1, ¿listo? Por ejemplo, ρ unitario, punto ρ unitario nos va a dar 1, phi unitario, punto phi unitario nos va a dar 1, y z unitario, punto z unitario nos va a dar 1. Si nosotros hacemos ρ punto phi nos da 0, ¿listo? ρ punto phi nos va a dar 0, ¿listo? Si hacemos phi punto z también nos va a dar 0 porque son ortogonales, y si hacemos z punto ρ también nos va a dar 0, ¿listo? Porque son ortogonales. Entonces recuerden, ρ punto ρ nos daría 1, phi punto phi nos daría 1 y z punto z nos daría 1. Luego si nosotros los hacemos ya entre ellos, ¿listo? ρ con phi nos va a dar 0, phi con z nos daría 0 y z con ρ nos daría 0. Que estas serán las propiedades de una base ortonormal en cuanto al producto punto. Ahora, si nosotros tenemos un campo vectorial escrito en coordenadas ya cilíndricas, pues recuerden que nosotros vamos a expresar cualquiera de estos vectores ahora en la nueva forma de la base, como una combinación lineal de otras componentes. Ya no va a ser fx, fy y fz, sino que estas ya son otras componentes, estas dos. Este fz sí se mantiene igual, pues porque ya no ha cambiado este vector z unitario, ¿no? Creo que sí, si está en términos de x, y y z, pues podríamos escribirlo en términos de ρ, phi y z. Pero esta componente en z va a permanecer igual, porque es el mismo vector z unitario. Pero estas componentes sí van a cambiar. ¿Listo? Estas van a ser otras. No van a ser ni el fx, ni va a ser el fy. Van a ser frρ y fφ. Porque es una nueva combinación lineal de estos vectorcitos, pues que nos van a describir al mismo vector f. Ahora, nosotros tenemos estos dos campos vectoriales, el f y el g, escritos en coordenadas cilíndricas. Entonces, como es una base ortonormal, ya saben las propiedades que cumplen las bases ortonormales, que si nosotros hacemos producto punto entre ellos, se va a hacer componente a componente, ese producto punto. ¿Listo? Recuerden eso. Entonces nos va a quedar, que quedaría f en phi, perdón, f en ρ con g en ρ, nos quedaría aquí este primer producto, más la siguiente componente que sería f en phi por g en phi, f en phi por g en phi, y más la tercera componente que sería f en z por g en z. Entonces todo eso que demostramos anteriormente en los anteriores videos era para llegar a esto de aquí. ¿Listo? Por ser base ortonormal. Ahora, en cuanto al producto cruz de estos dos campos vectoriales, pues por lo que ya hemos mencionado antes hasta el cansancio, de que como es una base ortonormal, pues entonces vamos a tener aquí nuestro vector b1, nuestro vector b2 y nuestro vector b3. Que para este caso, nuestro vector b1 sería ρ unitario, nuestro vector b2 sería phi unitario y nuestro vector b3 sería este z unitario. ¿Listo? Y recuerden, venían acá las componentes de cada uno de los vectores. Primero la componente de este vector, las componentes de este primer vector,
¿vale? Que sería FRO, FFI y FZ. Y luego las componentes del segundo vector, que sería GRO, GFI y GZ. Y ya solucionaríamos esta determinante, que sería ahí bastante fácil. Luego, nosotros tendríamos, para sacar la magnitud de este vector que está en componentes o en esa base cilíndrica, pues que sería la raíz de la magnitud al cuadrado de esa primera componente, que es la ρ, más el cuadrado de la magnitud de esa segunda componente, que sería la φ, más la magnitud de esa tercera componente, que sería la z. ¿Listo? Entonces, esto es lo que tendríamos hasta aquí, lo que vendríamos definiendo para estos campos vectoriales escritos en coordenadas que vendrían a ser cilíndricas. Y vamos a obtener posteriormente cómo hacemos para cambiar de ese vector, o ese campo vectorial que nosotros teníamos como una combinación lineal de x unitario más y unitario y z unitario. ¿Cómo hacemos para cambiarlo a este vector escrito en esta forma? ¿Listo? Y viceversa. Eso ya lo haremos en un siguiente video. Listo, entonces este video quedaría hasta aquí. Muchas gracias por ver.